defensa. Explíquenos cuál es el procedimiento y qué podemos esperar de la audiencia prevista mañana. Claro, teníamos la detención preliminar que se produjo en la madrugada del día jueves contra el imputado por 72 horas que vencía en la madrugada del domingo. Entonces, la Fiscalía ha pedido prisión preventiva por 9 meses y esto es algo que se tiene que debatir dentro de las primeras 24 o 48 horas. Entonces, el juez citó para audiencia el día de ayer, pero la Fiscalía no le había notificado a la nueva defensa que está a cargo del doctor Nakazaki la disposición de formalización de preparatoria ni determinados anexos del pedido de prisión preventiva. ¿Cuáles anexos sabemos? Claro, él se refería básicamente a análisis médicos, respecto, entendería yo, de la víctima, ¿no? Entonces, al no contarse con esa información, el juez dijo, no, un momentito, voy a instalar la audiencia, la instaló, la Fiscalía va a hacer su alegato, cosa que hizo el día de ayer, y la defensa, para que pueda prepararse y revisar la información complementaria que se le iba a enviar, va a tener plazo hasta el día de mañana, temprano, que va a continuar la audiencia. Entonces, mañana tiene que continuar la audiencia, tiene que haber réplica, dúplica, y tras ello el juez tiene que decidir, puede seguir de inmediato o en las próximas horas, qué leerá su fallo. Durante este tiempo prolongado, hasta mañana, ¿el imputado sigue en prisión preliminar? Efectivamente. A pesar de que se le impartió por menos lapso, ¿no? Así es, aunque ya se cumplieron las 72 horas en la madrugada del día domingo, lo que está claro es que la ley establece que mientras no se defina la decisión del juez de conceder o no la prisión preventiva, el imputado permanece detenido, que es lo que ha sucedido en este caso. Entonces no va a ser liberado, sino hasta que el juez tome la decisión final. Ahora, el abogado Nakazaki, no sé si él ve la causa directamente o es alguien de su estudio, pero él ha comenzado diciendo que la defensa tiene que partir de reconocer la culpabilidad que ha sido asumida finalmente por Adrián Villar, que es el automovilista que atropelló a la atleta Marzano. ¿Qué cosa cambia? El hecho de que él reconozca sí soy culpable. Claro, yo creo que este es un punto de partida muy claro, con la finalidad de no litigar lo que es evidente, porque, digamos, alegar inocencia en un caso donde todo está probado el accidente, vamos a llamarlo así, el haberla golpeado, haberla tirado unos metros adelante, causándole la muerte mediante la conducción vehicular, está probado que no las ocurrió y está probado que se fugó. O sea, digamos, hay evidencia indiscutible en relación a los delitos cometidos. Entonces, creo que hace bien la defensa en no discutir esas premisas fácticas de esas hecho. 3 imputaciones. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pena corresponde a esas 3 imputaciones? Porque aparentemente lo que la defensa busca es que sea condenado, pero que no haya prisión efectiva. Exactamente. Yo creo que esa es la teoría del caso que se va a escribir el día de mañana, con todas las atenuantes correspondientes, ¿no? O sea, hay alguna incluso que es impopular, que ha sido poco mencionada en estos días, pero es el hecho de que, por ejemplo, la corredora se encontraba corriendo sobre la calzada, cosa que está prohibido. Yo soy corredor, yo también corro por el golf y muchos corremos en contra, justamente para ir mirando si los vehículos da la vuelta en el otro sentido, no en el reloj, para evitar que una cosa así pase. Claro, nada garantiza que, alguien se meta a la vereda. Pero por lo menos estás Ahora, mirando. La vereda en ese punto se estrecha y además se corta para dejar entrar a los autos que entran al club que está ahí, ¿no? Exactamente. Pero esa hora entendería que el club estaba cerrado. No, pero la vereda tiene un corte, ¿no? Claro, tiene un corte donde hay solamente calzada, ¿no? Sí. Pero no en ese punto exactamente. Sí. Eso es unos metros más allá. Y claro, entonces los corredores usan la vía, la calzada, la pista para correr. Y eso es algo que podría significarle un atenuante. Pero no es la única, ¿no? Pero en realidad se corre al lado de la vereda. Ningún auto a esa hora tiene que acercarse así. No, sin además, duda. El auto ha entrado, me parece, a la vereda, claro, incluso, ¿no? Sí, también si hubiera estado en la vereda, quizás hubiera muerto. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que discutir, pues yo creo que se va a poner sobre la mesa. Como digo, no es muy popular decirlo, pero técnicamente hablando es algo que se puede poner para el debate. Lo segundo es el tema de la posible terminación anticipada, porque esto es algo que puede dar lugar en su momento a una acusación y en la medida que ya exista responsabilidad aceptada, en la medición de la pena, que el abogado puede decir, oye, estoy aceptando los 3 delitos, no estoy litigando, por lo tanto acá
prácticamente no tiene que haber juicio. El día que hay una acusación nos vamos a conformar con los hechos, discutiremos la pena, discutiremos la reparación, pero ¿Qué se puede discutir sobre la pena? Porque de eso depende que la pena sea efectiva o no. Si es baja, no es efectiva. Hay un tema importante, Fernando. Clásicamente, todo el mundo tiene registrado el tema de los 4 años. Sí. Los 4 años cambió a 5 en el año 2024, con un detalle adicional que favorece, digamos, a la causa del imputado. Y es el hecho de que la ley 1595 del año 2024, el decreto legislativo, trajo consigo esta novedad. La novedad de que, tratándose de imputados que tengan hasta 25 años, una pena de hasta 8 años de prisión puede ser una pena suspendida. Esto es algo absolutamente nuevo en el sistema legal. ¿Desde cuándo existe esa obra magnánima de clemencia? Desde fines del año 2024. Fue una de las medidas de despenalización que aprobó el gobierno de Dina Boluarte mediante un decreto legislativo, nadie lo ha cuestionado. Ha sido poco aplicado, pero justamente para personas que tienen hasta 25, ojo, no 21, 25 años, se le puede aplicar este, vamos a llamarlo así, beneficio, que en verdad es una forma de suspensión de ejecución de la pena, condena condicional, regla de conducta y a tu casa, que es algo que podría invocar la defensa, porque si vemos las penas acá son, en el caso del homicidio culposo, hasta 8 años, aunque el fiscal ha alegado 4. Hasta 8 años. Sí, hasta 8 años técnicamente hablando, pero el fiscal ha alegado un agravante que, de mi punto de vista, es una agravante intermedia. ¿Cuál es el agravante? La agravante que ha invocado él tiene que ver con el tema de la infracción de las reglas profesionales o reglas técnicas, pero hay un agravante especial en el último párrafo, el 111 del Código Penal, que se aplica para la infracción de regla de tránsito. Matar a alguien mediante la infracción de regla de tránsito. No hace falta ebriedad, no hace falta drogadicción, basta con infringir la regla de tránsito, que es algo más o menos evidente. Este señor se ha pasado de un carril al otro Totalmente. con total irresponsabilidad. Con lo cual, la pena ahí sería 8 años. La pena podría recorrer luego hasta 4 años más por el hecho de no haber atendido a la víctima. Ahí van 8. Exactamente. Y claro, no, pero serían 8 más 4, sí. 12, porque la pena por omisión de prestar auxilio a personas en peligro, después de haberle incapacitado o herido, es hasta 4, 8 más 4, 12. Y luego tenemos la pena por el delito de fuga, que es hasta 3 años. Si sumamos todo, da hasta 15. Muy bien, pero con las rebajas, en la medida que es un primerizo, no cometido, no tiene antecedentes penales, no es un reincidente, no es un habitual, el fiscal a la hora, por lo que ha dicho ayer, está pidiendo hasta 8 años. La defensa puede decir, muy bien, ya, supongamos que el fiscal tiene razón, el señor está reconociendo su delito, el señor tiene voluntad de reparar los hechos, bla, bla, bla. Vamos a que el pronóstico de la pena, y yo creo que por ahí va a ir la defensa, el pronóstico de la pena no va a superar los 8 años y en el peor de los casos, si fuera 8 años, se puede acoger este beneficio de la condena condicional. Ese sería, digamos, un primer argumento que podría escucharse mañana. ¿Haría su pena en la casa? ¿Sería detención domiciliaria o simplemente suspendida? Reglas de conducta y para su casa. Una condena condicional pero regla de conducta para su casa. 8 años que usted traduzcan en eso parece de un laxismo excesivo, ¿no? Sí. Ahora, ojo, el juez no está obligado. Sí. Es una posibilidad que la defensa va a alegar y desde luego eso es algo que va a estar en la discusión. Y lo otro es el tema del riesgo de fuga, que no sabemos ahí qué va a alegar la defensa, porque el riesgo de fuga, desde mi punto de vista, viene materializado ya desde que no atendió a la víctima, desde que se desapareció durante el periodo de flagrancia. 48 horas con aparente frialdad, porque quien le aconsejó eso sabía que al cabo de 48 horas no se puede hacer un dosaje etílico y se presenta con un dosaje etílico de una clínica privada que no tiene validez legal. Claro, el argumento de la clínica Roe es un argumento bastante relativo, ¿no? O sea, la única forma de poder certificar que un dosaje etílico emana o proviene o tiene como fuente los tejidos de una persona es la policía, la prueba oficial. De hecho, Roe generalmente pone la advertencia, no prueba no supervisada porque a ellos no les consta o no pueden ellos garantizar quién fue la fuente, digamos, del fluido que ha dado lugar al dosaje, ¿no? En la audiencia tendrá que aclararse dónde estuvo Adrián Villar las 48 primeras horas. A ver, ¿y dónde estuvo el auto? Claro, a ver. En la audiencia eso no se va a discutir porque no es materia de imputación. La imputación es mató, no socorrió y huyó del lugar. La defensa puede utilizar eso como argumento si le sirve. Yo creo que en el caso concreto poco le va a servir decir
que se fue a una clínica, que se internó al día siguiente, me refiero ya al miércoles 18 de febrero, en la clínica San Felipe porque estaba en shock. El argumento es, desde mi punto de vista, muy secundario para efectos de lo que pueda ser la decisión de la prisión preventiva. Yo creo que más es un mensaje o una narrativa orientada a tratar de atenuar la responsabilidad del autor por el hecho de haber huido del lugar, de no haber prestado auxilio. Y ojo que sobre la mesa está bajo discusión el tema del dolo. ¿Por qué? Dolo. Porque no es dolosa la conducta de haber herido a la víctima, pero sí es doloso el hecho de haber herido y después de haber herido no socorrido, aumentando el riesgo de muerte. Porque si el autor hubiera detenido el vehículo para después o metros después y vuelto sobre la víctima, hubiera de inmediato podido dar aviso a la autoridad. No sé si era del caso conducirla él mismo a una clínica, dependiendo un poco de las circunstancias. Cosas que se ven tomando un riesgo considerable, claro, ¿no? Entonces, pero si no viene, parece que se demoró mucho el servicio. La regla según la cual uno tiene el deber de socorrer a la víctima cuando tú la has herido, eso desde el punto de vista penal implica una fuente del deber de garante, la injerencia previa. Si yo lesiono a alguien y lo dejo tirado desangrándose, aunque la muerte sea, digamos, la lesión, yo soy el autor incluso del hecho doloso, porque algo que podía ser solo una lesión la convierto en muerte por mi omisión de prestar auxilio. O sea, el juez podría interpretar las cosas así e imponer una prisión efectiva y larga. Claro, el juez, el fiscal pueden valorar, digamos, esas ideas dentro del debate, porque además estamos en una preparatoria, con lo cual la imputación podría cambiar en algún momento dependiendo un poco de las pruebas que vaya a reunir el fiscal en la etapa preparatoria. ¿Qué cosa significa que confiese el señor Villar? En estas circunstancias confesar es una cosa que no tiene mayor valor, no es un gran acto de coraje moral, ¿no? La confesión, técnicamente hablando, puede implicar una rebaja sustancial de la pena, pero ojo, cuando el hecho no ha sido descubierto. Pero cuando está todo probado, es más que una confesión, es una aceptación, técnicamente hablando. Entonces, no debería dar lugar a ninguna reducción de la responsabilidad, salvo la terminación anticipada, donde te benefician por no ir a juicio, es decir, por evitar litigación. Veremos entonces cómo discurre mañana la audiencia, si se toma una decisión o no sobre una prisión preventiva mañana mismo y cuáles son los argumentos que acoge la Fiscalía y que el juez acepta. Y yo quisiera aprovechar de su presencia para preguntarle sobre otro tema. Ha salido a luz en programas dominicales del día de ayer que el actual presidente José María Balcázar, mientras era congresista, promovió y se batió por una ley que había sido elaborada antes quien entre a la Comisión de Educación, pero que había quedado durmiendo durante 2 presidencias. Él consiguió que se reavivara una ley que permitía contratar, es decir, nombrar a profesores universitarios que estaban en situación de contratado y por horas. Y no dijo que esa ley beneficiaba directamente a su hijo. Pues naturalmente él jura que lo ha hecho pensando en la excelencia académica y en lo que conviene a los jóvenes profesores. Pero la realidad es que esa ley, como muchas otras que el Congreso ha aprobado, beneficiaba a él que la promovió. Yo quisiera conocer su opinión sobre ese comportamiento, si es conflicto de interés y si es algo punible. Permítanos ir a un corte.